a poder entender tu mensaje en esta oportunidad dentro de tu palabra. ¿Qué nos traes ahora? Como cuando nuestros padres se sentaban con nosotros y platicaban, ahora Señor, tú te sientas con toda tu iglesia y nos vas a hablar de ti. Ayúdanos a entender lo que nos vas a hablar de ti, Señor. Y ayúdanos a comprender tu mensaje, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Puede cerrar, hermana, y volver a abrirlo para que esté separada los cantos y las escuelas sabáticas, hermanos. Si quieren cerrarlo y luego abrirlo. Bien, hermanos, vamos a estudiar una escuela más en esta mañana. Y los niños van a pasar con la hermana de Luzaí hacia sus lugares, hermanos. Nosotros vamos a estudiar en esta mañana una escuela sabática, hermano. ¿Alguien, la hermana Misael, cómo es la escuela? Sí. Nos ayude a... La hermana Misael les va a proporcionar un cuaderno, hermanos, para que ustedes puedan estudiar ahí juntamente con nosotros. Por favor, váyanse a la lección número 3. Lección número 3. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el trimestre. Recuerden, hermanos, el cuadernillo consta de 3 meses de estudio. Y voy a hacer una recapitulación de lo que es la escuela sabática, hermanos. ¿Sí? La escuela sabática, hermanos, trata y habla de lo que es la idolatría. Pero en todas sus formas de ver la idolatría, hermanos. En esta ocasión vamos a ver lo que es esta escuela sabática que se titula Del taoísmo a la guerra espiritual. A ver, diga, del taoísmo a la guerra espiritual. A la guerra espiritual. Sí. Bien, les voy a comentar, hermanos, que las escuelas pasadas estuvimos viendo los diferentes pensamientos que hay en el mundo, hermanos, ¿sí? Y el taoísmo es una religión china que tiene que ver con la relación del ser humano y la naturaleza, ¿sí? Si nosotros vamos a estudiar lo que es el taoísmo, porque tenemos que entender lo que es la lección se titula Del taoísmo a la guerra espiritual. Y el taoísmo, hermanos, es una religión que nació en China, ¿sí? Que básicamente esta religión es un sistema de filosofías y religión chino que cree en una relación absoluta entre el humano, o sea, el hombre, y la naturaleza. Esta religión, hermanos, del taoísmo tiene una característica muy especial que hace el culto, o rinde culto a los espíritus y rinde culto a la naturaleza. Por un lado, hermanos, estamos viendo lo que es el mensaje de Cristo. Y por el otro lado vamos a hacer una comparación de los demás pensamientos que el ser humano tiene. Dicen, hermanos, ¿hasta dónde se fueron los hermanos? Hasta China. Y luego hay diferentes pensamientos, pero en esta ocasión nos vamos a acercar al pensamiento del taoísmo. Hay muchos hermanos, hay muchos seguidores de esta religión, especialmente en China y en muchas otras partes que hablan acerca de esta religión. Ahora, miren cómo dice la lección: del taoísmo a la guerra espiritual. A ver, dígalo: del taoísmo a la guerra espiritual. Es decir, que el taoísmo, hermanos, en esta cultura
en la que estamos aquí está mezclada. Nosotros tenemos esa mezcla del taoísmo ahora en nuestro tiempo. ¿Sí? Ahora, váyanse por favor a lo que es la lectura bíblica. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Amados hermanos, tenemos que hacer un énfasis primero. La iglesia de Dios predica el evangelio de Cristo. Pero en el evangelio de Cristo dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, que nuestra lucha no es contra los partidos políticos, no es contra los hombres, no es contra las mujeres, no es, hermanos, en un dado momento nuestra lucha no tiene que ver con los hombres o con las mujeres, sino con los pensamientos que están dentro de los hombres y dentro de las mujeres que hacen que adquieran cierta actitud hacia el mundo. Y el taoísmo es uno de ellos. Es decir, que así como los aztecas adoraban al sol y los egipcios a Ra, hoy en la actualidad hay diferentes ídolos que el mundo ostenta y que nosotros mismos ostentamos. Mire, dice el propósito de la elección: pose sus ojos en el propósito de la elección. ¿Ya lo tiene? Bueno, el propósito de la elección es muy importante. ¿Por qué es importante el propósito de la elección? Porque Él nos dice hacia dónde vamos a ir. El hermano Carrillo iba a venir, a ver si se pone allá afuera, no sé qué vaya a andar así dando vueltas. Gracias, hermano. Entonces, dice el propósito de la elección. Si nosotros no entendemos el propósito, estamos en esto, no vamos a saber dónde vamos, ¿verdad? Hermanos, si nosotros entendemos el propósito, vamos a conseguir lo que los hermanos quieren. ¿Sí? El propósito es el tiro al blanco, pues, ¿no? Ahí vamos a tirar. Miren cómo dice el propósito: desafiar la creencia en el equilibrio universal del bien y del mal. ¿Sí? A ver, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a desafiar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Por ejemplo, hermano Manuel, voy a tomar como ejemplo. Por ejemplo, el hermano Manuel, yo le digo, yo lo voy a desafiar, hermano. Así me dice, ¿en qué? Pues en el tiro al blanco, ¿verdad? A ver quién es el que va a ganar. Es decir, yo y el hermano Manuel vamos a desafiarnos a un propósito, a una acción, para ver quién da más en el tiro al blanco, ¿verdad? Y empezamos a pelear. Es como una pelea, ¿no? Un desafío es un llamado a una pelea. Eso es lo que trata de decir el propósito de la elección. Desafiar la creencia. ¿A qué creencia vamos a desafiar, hermanos? En el equilibrio universal del bien y del mal. Que eso es lo que cree el taoísmo, hermanos. El taoísmo es una corriente que habla del bien y del mal, ¿sí? Voy a borrar. Y entonces nosotros esta corriente o esta religión la vamos a desafiar y vamos a ver si lo que dice él es correcto para nuestras vidas o lo que dice Dios es correcto. ¿Qué es mejor o cuál es la verdad, hermanos? Si lo que existe en el universo o el mensaje que Cristo trajo en la tierra. Ahora vamos a ver esos dos pensamientos. Repito de nuevo el propósito de la elección: desafiar la creencia en el equilibrio universal del bien y del mal. ¿Qué es lo que dice el taoísmo? El taoísmo es una creencia que nosotros debemos de tener el yin y el yang. No sé si lo han escuchado, hermanos. El yin y el yang en una relación perfecta. Ni mucho yin ni mucho yang. Ellos dicen, y hay doctores, hermanos, doctores chinos, que cuando uno va y se revisa por ellos, dice, es que tú traes el yang muy alto, tengo que bajarte el yang. ¿Cómo te la bajo? No, pues te voy a hacer una restricción médica, vas a comer papas, como sé qué tanto, o sea, una receta natural. ¿Para qué? Para que baje el yang y estemos a la mitad del bien y del mal. Fíjense, hermano, lo que es.
a la mitad del bien y el mal. Es decir, vamos a desafiar lo que dice el taoísmo acerca del bien y del mal, ¿verdad? Acerca de la luz y la oscuridad. Eso es lo que habla. Son dos conceptos, son conceptos iguales. Por ejemplo, habla del más y del menos, ¿verdad que sí? A ver, otra cosa, hermanos. El frío, ¿verdad? ¿Y qué? Y caliente. Y caliente, exacto. Esto es lo que este es lo que habla el taoísmo. El hombre tiene que tener una relación entre la naturaleza y el universo. Y le da un culto al universo y a la naturaleza para poder estar bien según ellos. Eso es lo que es el pensamiento o la relación del taoísmo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Bueno, vayan a la introducción y vamos a empezar este tema, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vamos a ver lo que es el taoísmo, ¿verdad? Taoísmo. Y el taoísmo tiene que ver con acerca de una ideología. Ideología habla de ídolos, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene una pregunta, hermanos? Es decir, los hombres viven de acuerdo a esto. Los chinos viven de acuerdo a esto. Ellos, su vida es esta. Y instruyen a sus hijos a que vivan sobre ella. Vamos a ver si nosotros podemos decirles a nuestros hijos que vivan en relación de tener un equilibrio entre el bien y ¿qué? Y el mal. Y el mal. Vamos a ver lo que dice Dios. Ahora vayamos a lo que es la introducción, por favor. ¿Ya la tienen ahí, hermanos? Dice la introducción: el taoísmo es una filosofía china con una historia que data del año 2000 antes de Cristo, ¿verdad? El taoísmo es una filosofía china con una historia que data del año 200, antes de Cristo. Tao significa camino, ¿verdad? Taoísmo significa camino. Sin embargo, no es el camino a la verdad y la vida que los cristianos conocen personalmente en Jesús, según Juan 14:6. En su lugar de eso, el Tao es la forma impersonal, o sea, algo que no tiene forma, innocible, ¿verdad? De la naturaleza. Innocible es que no puede comprenderse. Y el universo. Los taoístas buscan vivir en armonía con la naturaleza y el universo, por medio de poner fin al deseo de cambiar al mundo y en su lugar aprender a aceptar nuestra naturaleza tal y como es. Escuchen, el taoísta no trata de cambiar al mundo, ni trata de cambiarse a sí mismo, sino trata de vivir su vida a la manera en como es, ¿sí? Es decir, ellos piensan que como el ser humano nace, así debe de seguir y no tratar de cambiar nada, puesto que todo lo que tiene el ser humano es por causa de la misma naturaleza, y entonces así es como debe de ser, ¿verdad? Uno de los principales conceptos relacionados con el taoísmo es el yin y el yang. ¿Cuántos han escuchado acerca del yin y el yang? Sí, los hemos escuchado, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿no?, acerca de eso, pero son creencias de ellos. La creencia de que existe un flujo y un reflujo, el yin y el yang, o sea, el positivo y el negativo, la oscuridad, la luz. El flujo es que fluye y el reflujo es que regresa, ¿verdad? De eso habla. Un equilibrio dinámico es lo que piensa el taoísmo en todas las cosas. De acuerdo con esta enseñanza, los opuestos son formas complementarias que fluyen hacia adelante y hacia atrás, ¿sí?, creándose interminablemente entre sí, dado que estos elementos son
interdependientes, uno puede existir sin el otro. La luz, la oscuridad, frío, calor, masculino, femenino, incluso, ¿qué, hermanos? Bien y mal, ¿verdad? La inclusión del bien y el mal como un par de interdependencias significa que para que exista bien. También debemos aceptar el mal como un socio en igualdad de condiciones. Vean, hermanos, el taoísmo dice que debemos de aceptar el mal como un socio para poder vivir nosotros. Eso es lo que dice el taoísmo. Esto significa que el bien crea el mal y el mal crea el bien. Escuchen lo que está diciendo, que el mal crea el bien y que el bien crea en el mal. Esto significa que el bien no es realmente bueno y el mal no es realmente malo. Miren lo que está diciendo. Es difícil imaginar una filosofía más antibíblica que esta. Los cristianos pueden no verse a sí mismos como taoístas, pero estamos en medida en que creemos que podemos convivir pacíficamente con el pecado habitual en nuestras vidas, hermanos. Ahora, los cristianos pensamos, hermanos, y creemos, porque lo dice la Biblia, porque lo dice Dios, que nosotros no podemos convivir con el mal. Ajá. Pablo nos dice que estamos en una guerra espiritual. Pedro nos advierte que Satanás es como un león. ¿Cómo anda Satanás, hermanos? Dice la Biblia, como un león rugiente, buscando a quién darle besos. No, ¿verdad? A ver, ¿cuántos nosotros podemos acercarnos a un león rugiente? No, porque el león rugiente nos va a devorar, nos va a matar. Judas exhorta a los santificados por Dios y guardados en Jesucristo que contendáis ardientemente, o sea, por la fe que comprenden. Hermanos, Judas también advierte en contra de personas impías, convirtiendo la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad. De la misma manera que Pablo, él nos recuerda que el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Con un temible idioma, Judas nos recuerda la suerte de aquellos que han perdido su temor de Dios. Dios aborrece el mal, separa a él a aquellos que él ama. La ira de Dios viene por causa del mal. Hermanos, nosotros en la tierra entendemos que Dios es un Dios perfecto. Amén, hermanos. Dios es como, hermanos, ¿es un Dios perfecto? Es un Dios perfecto. A Dios no lo podemos relacionar con la suciedad, con la maldad. Dios es un Dios santo, que todo aquel que quiere estar con Él tiene que ser santo. Sed santos como yo soy santo. Vuelvo a recordarles, ¿se recuerdan lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando subía alguien con Moisés a estar con Dios? Dios le dijo, nadie debe de subir, solo tú vas a subir. ¿Por qué? Porque Dios quería fulminar a las personas que subían con pecado, o porque su santidad fulmina la maldad. Dios es santo y puro, y todo lo que no es santo y es puro termina, hermanos, por inercia propia, porque Dios es santo. Nada puede estar delante de Dios si no es a través de la pureza de Cristo. Por eso nosotros anunciamos el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Cristo es el que nos permite estar delante de Dios, porque Él lava nuestros pecados. Y cuando Él lava nuestros pecados, entonces nosotros debemos de permanecer limpios para esperar a Cristo cuando venga. Punto y aparte. Esta es la razón por la que no debemos permitir que el pecado coexista con nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios santo, y nosotros no podemos coexistir con un Dios santo por cuanto nosotros andamos matando a la gente,
A ver, contesten estas preguntas. ¿Dormiríamos tranquilos por la noche con una serpiente venenosa suelta deslizándose en nuestra casa? ¿Ah? A ver, hermano Manuel, ¿qué serpiente más venenosa conoce usted? Dígame un nombre. Venenosa. Venenosa. La cobra, La cobra. el coralillo, el barba maría son una de las más venenosas. Más venenosas. Dice la pregunta esta: ¿dormiríamos nosotros tranquilos aquí si soltamos una cobra de estas que usted dice aquí? ¿Dormiríamos tranquilos la noche? No. ¿Metería a ese cuarto a dormir con usted a sus hijos? No, ¿verdad? ¿Dormiríamos bien, hermanos, con unas tarántulas venenosas en nuestras casas? ¿Habitaríamos esa casa llena de tarántulas con nuestros hijos? No. Hermanos, Satanás es un león rugiente. ¿Por qué vivir con Satanás en nuestras casas? Si dice la Biblia que Satanás es alguien que nos está tratando de morder, de matar, de destrozar, ¿no? Esas hermanas que dicen, si tienes mala suerte, si te han despedido del trabajo, si todos te han hecho, ven para acá, yo te voy a hacer una limpia, ¿verdad? ¿Una limpia de qué? ¿De dinero? ¿Será, verdad? Pero ese es Satanás, ¿no? Punto y seguido, entre nuestra familia, o nos pasaríamos toda la noche, si es necesario, buscando en cada centímetro de la casa. Debemos de sentir lo mismo acerca de la mortífera e insidiosa naturaleza de la maldad. Hermanos, si nosotros sabemos que se mete una víbora en nuestra casa, ¿no la buscamos hasta que la encontremos? Porque ahí están nuestros hijos. Y movemos y cambiamos, ¿verdad? Y hasta que la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esa víbora nos puede matar o puede matar a nuestros hijos. Amén. Estamos comprendiendo, hermanos, en esta mañana lo que es la elección. Es decir, nosotros no podemos cohabitar con el bien y el mal. Y el taoísmo dice que debemos de tener una relación entre el yin y el yang, que es el bien y el mal. Jesús ya ganó la guerra, pero la batalla por las almas no ha terminado. El Señor ganó la batalla y a la iglesia le ha dado la guerra, la victoria, pero seguimos batallando por las almas que están allí llenas del pecado, que se van a morir. Pero nosotros vamos a llevarles el evangelio de Cristo y nosotros les vamos a decir: Él vino a morir por tus pecados, sea lo que hayas hecho. Él vino a limpiarte, a amarte. Él no te condena, Él vino a amarte y a perdonarte. Eso es lo que vino a hacer Cristo, hermanos. A sacarte de donde estás. Hermanos, todos los pastores, todos los ministros, tenemos una lucha contra el bien, contra el mal, que estamos todos los días luchando. Todos los que están en la iglesia están luchando. Y todos los que han hecho mal, Cristo les dice: lucha para estar conmigo, lucha, yo he dado la victoria, yo te la voy a dar a ti. Lo que tú tengas, yo te voy a ayudar, pero tienes que luchar. Amén. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia son un conjunto de hermanos que están luchando, no que son perfectos, como dice Pablo. ¿Quién se ha dicho perfecto? El apóstol Pablo no se dijo a sí mismo perfecto. Dice: lucho por alcanzar todos los días, por alcanzar la meta, por alcanzar a Cristo. El taoísmo, punto y aparte, el taoísmo nos enseña a abrazar nuestra naturaleza humana. En contraste, el cristiano nos enseña a trascender la naturaleza humana. Hermanos, nosotros como cristianos no vamos a abrazar la naturaleza humana.
vamos a abrazar el Espíritu de Dios para poder contener la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no estamos luchando contra problemas en nuestra carne? Todos, hermanos. Si usted dice que está luchando contra su carne con alguna cosa, déjeme decirle que no está solo. Todos estamos haciendo eso. Y creer en nuestra nueva naturaleza para ser como Cristo. El taoísmo dice aceptar el mal como legítimo y necesario. Sin embargo, el cristianismo dice vencer el mal con el bien, ¿no? Estaba un hombre muy rico delante de unos psicólogos, y los psicólogos le estaban diciendo que el ser humano debe de aceptarse como es. Y él decía, sí, yo ya me acepté como soy. Yo ya soy así, ya me acepté. Yo soy mujeriego y ya me acepté así, ¿verdad? Y ya, está todo bien, ¿no? O sea, él dijo que aceptándose como hombre que le gustan las mujeres, muchas mujeres, y andar con muchas mujeres, bueno, es que me sentía mal, pero ahora ya me siento bien, ¿verdad? Porque ya me acepté como soy. Eso es lo que dice el taoísmo. Y la Biblia dice que debemos de luchar contra el mal. Para los santificados, Judas construye la certeza de que Jesús es capaz de mantenernos sin tropiezo y presentarnos intachables ante la presencia de Dios nuestro Salvador. Vamos a estar trabajando, hermanos. Amén. Hasta aquí, hermanos, levanten su vista, por favor. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta, hermanos? ¿Está claro lo que busca la iglesia, hermanos? ¿Está claro lo que dice el taoísmo y lo que es la religión cristiana, hermanos? ¿Está claro que no podemos convivir con... A ver, díganme ustedes, hermanos, ustedes que están aquí, que son conocedores de esto, ¿contra qué luchamos en el grupo, hermanos? ¿Contra qué luchamos, hermana Eliana, en el grupo? Contra espíritus incunos que se apoderan de nosotros y nos hacen caer en alcohol y drogas. Alcohol y drogas. La depresión, la neurosis. Drogas, depresión, neurosis, sí. Histerismo, pleitos. Sí. Ahora, si hay alcohol y hay drogas, déjenme decirles que esa es la punta del iceberg. ¿Sí o no? Si hay alcohol y drogas en nuestro cuerpo, es la punta del iceberg. ¿Sí saben qué quiere decir eso, hermano? No. Ok. Por ejemplo, la punta del iceberg es un dicho que dice, este es el mar, ¿verdad? Y ustedes saben que hay pedazos de hielo grandotes en la Antártida. Un pedazo de hielo, lo que nosotros vemos en el pedazo de hielo, arriba en el mar, nomás nosotros estamos viendo la punta del iceberg, la punta del hielo. Pero abajo está la mayor parte de ese hielo. O sea, cuando yo digo, cuando el hombre tiene alcohol y drogas, nomás estamos viendo esta parte, porque adentro, abajo, va a haber la mayor cantidad de problemas que surgen a través del alcohol. Mostremos uno simplemente. El que hace alcohol y drogas, ¿cómo tiene a su familia? En la miseria. Simple y sencillamente, su familia está mal. La esposa maltratada, los hijos sin comida, los hijos sin escuela. Los hijos esos van a crecer, hermanos, con problemas psicológicos, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Sí? Hermanos, nosotros estamos luchando contra el alcohol y las drogas, pero abajo del alcohol y las drogas hay bastantes cosas. Ahora, el alcohol y las drogas son serpientes, hermanos, que muerden, hacen que lloremos, hacen que gritemos, hasta locos, hermanos. Sí. Hasta locos, perdón por esa expresión. La Biblia habla de esto. El taoísmo también habla de eso. Él dice, bueno, pues si estás tomando, pues entonces me dice, mira, toma, pero nomás a la mitad, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el alcohólico nunca va a aceptar que es alcohólico. Y el alcohólico va a decir, a la hora que yo quiero, dejo. Y no es cierto. Eso que viene en la Biblia, hermanos, lo podemos ver con una verdad, con una cruda realidad de nuestras vidas y en las vidas de los seres humanos.
Ahora, si esta realidad es cruda, hermanos, el Evangelio es un verdadero Evangelio. No, hermanos, alguien que sale del alcoholismo puede decir, ustedes hermanos, alguien que sale del alcoholismo les pueden decir, bueno, cuando tú tengas muchas ganas de alcohol, tómate una cerveza. Algo. ¿Le pueden decir ustedes un cuartito? No, dice. Bueno, la mitad de un cuartito. Bueno, nada, ¿verdad, hermano? Dice, Nada, hermano. dice nuestra literatura que ni con un cuentagotas. Nada. Ni una gota. Si está así y hay un guatero, ¿verdad? Así, pum, ya con ese, pum. Con esto se despierta los sexos. Igual el pecado, hermanos. Sí. El pecado es lo mismo. Si nosotros tenemos una desviación sexual o hay alguna alteración sexual, hermanos, con tantito que le demos. Decía un hermano, Satanás no quiere que saludes a la hermana y que le toques sus manos y que sientas bonito. Satanás no quiere eso. Hablando crudamente, un pastor decía, Satanás quiere que tú vayas con ella y adulteres con ella. Porque se inicia con algo. Y el taoísmo está fuera de lo que es el Evangelio de Cristo. Nosotros debemos estar luchando constantemente. Amén. Amén. Pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 1, hermano. Mire, esta está muy interesante. Defina taoísmo. Ya vimos lo que es el taoísmo, ¿verdad? Ya lo entendimos, hermanos. Es una filosofía china que habla acerca de la relación entre el bien y el mal. Y tiene cultos a los espíritus, a la naturaleza, ¿no? Un taoísta se puede poner enfrente de un árbol y decirle, oh, árbol, gracias, árbol, ¿verdad? Porque me das la vida. Porque un árbol, hermanos, si usted no lo sabe, nos da aire. Es decir, él proporciona el oxígeno. Entonces le dice, gracias, árbol, porque me... Hermanos, ¿a quién hay que darle las gracias? ¿Al árbol o al que hizo al árbol, hermanos? Al que hizo al árbol. Dios. A Dios. Porque el árbol es un ser inerte que no piensa, que fue puesto para una función específica, hermanos. Y el que la puso con sabiduría y el que lo hizo con sabiduría es Dios. Y dice la Biblia, porque no le dieron culto a Dios y no se envanecieron en sus propios deseos y empezaron a hacer cosas aberrantes, hombres con hombres y Dios lo dice. ¿De qué manera se popularizaron en la cultura pop actual? Fíjense, hermano, ¿de qué manera, define el taoísmo, yin y yang, de qué manera se popularizaron en la cultura pop actual? El taoísmo existe en la cultura pop. Fíjense, no investigué lo que quiere decir pop. Ahora, si usted quiere investigarlo, escriba qué significa pop, ¿verdad? Pero yo me refiero a qué es la cultura actual, ¿no? Pop, es decir, lo pop, lo actual. ¿Se mezcla el yin y el yang en la cultura actual, hermanos? ¿Pop? ¿En la cultura? ¿Sí o no? Miren, hay un movimiento. Hay movimientos que... ¿Sabían ustedes, hermanos, que ya hay un movimiento que trata de decir que la relación entre un adulto y un niño es una... ¿Cómo le llaman a ellos? Es una conducta sexual que se debe de aceptar. Así como se acepta las demás otras. ¿Por qué no debe de aceptarse una relación sexual entre un mayor y un menor? Y tratan de que ellos tengan libertad para hacer eso. ¿Sabe usted que en partes del Medio Oriente un hombre mayor de 40, 50, 60 años se puede casar con una niña, hermanos? ¿Y lo permiten las leyes? ¿Sabe ustedes? ¿Sabe que el ser humano está tratando de cambiar las cosas que son de Dios? Y que en la actualidad hoy se mezclan muchas cosas. Mire, le voy a decir una cosa, creo que todo la hemos visto.
la Guerra de las Galaxias. ¿Quién ha visto la Guerra de las Galaxias, hermano? A ver, dígame, ¿qué hay en la Guerra de las Galaxias, hermano? ¿Dónde andan, para empezar, dónde andan las Guerras de las Galaxias? En las galaxias, ¿verdad? ¿Quién anda peleando contra quién? A ver, los seres que hablan, ¿quiénes son? ¿Son unos humanos? No, ¿quiénes son? Dígame qué son. Los Yo he visto extraterrestres. como monstruos, ¿verdad? O simios. Marcianos. O marcianos. Sí, hay marcianos, hay monstruos, hay seres humanos, hay animales, ¿no? Hasta espíritus, ¿no? En unas películas hay espíritus que están hablando. El ojo, ¿no? El ojo de no sé quién y empieza a hablar. Ese es el taoísmo. Ajá. Pregunta número 2, vamos. Perdón, dice, ¿qué ocurre con el bien y el mal en la filosofía? Contraste en las enseñanzas bíblicas, Romanos 12:9. Miren, vamos a ver Romanos 12:9 nomás, para que sea rápido este asunto y poder terminar la escuela sabática. Esta es una escuela sabática, hermano. Hermana, bienvenida, hermana. Nosotros en la escuela sabática, en la mañana hay escuela sabática. ¿Qué es esto? Estudiamos una escuela sabática y en la tarde hay un tema ¿Romanos general. qué, pastor? Romanos 12:9. 12:9. Por favor. Amén. Romanos 12:9. Lo tengo. Adelante, hermano. El amor sea sin fingimiento. Ajá. Aborrece lo malo. Seguí lo bueno. Ajá. Ese es el 9. Ese es el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo, hermano? El amor sea Sin sin fingimiento. ¿Y qué más? ¿Cuál es otro mensaje? Aborrece lo malo. Aborrecer Lo lo malo. malo Y seguir lo bueno. y seguir lo bueno. ¿Está en contra del yin y el yang, hermanos, el mensaje de Cristo? Está en contra de Dios. Y el amor sea sin fingimiento. Miren, hermanos, antes de las elecciones a Andrés Manuel López Obrador lo odiaban muchas personas. Y ahora esas personas son sus amigos. ¿Usted lo cree? Son sus amigos. Y públicamente les decían, tú te vas a morir de esto, ¿no? No es cierto, pero sí decían muchas cosas. Pero después salieron las noticias y dijeron, hermano, yo sabía que iba a ganar. Buena persona, ¿no? Empiezan a decir muchas cosas. Hermanos, ahorita, si usted se saca la lotería, se vuelve una muy bonita persona. Le van a salir cantidad de familiares. Y le van a decir, mi favorita tía, mi favorito, no sé, se va a volver el favorito. Hasta bonito nos volvemos, hermanos, con el dinero, ¿no? Y dice la Biblia, el amor sea, ahorita, hermanos, el amor que hace nacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas es sin fingimiento. No tienes dinero, yo te aprecio. Yo te amo en el amor de Cristo, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Somos hijos del mismo Padre y nos amamos como tal. Amén. El amor se hace sin fingimiento. Número 2, vamos a irnos rápido. ¿De qué manera las cosmovisiones? Cosmovisiones quiere decir la manera de ver el mundo. Orientales creen que todo es uno es todo. Es Dios, son similares y o diferentes del ídolo secularismo. ¿De qué manera esto suprime y rebaja la verdad acerca de Dios y de la humanidad? Hermanos, Dios es uno con el mal. Vamos a ver Mateo 10:28, hermanos, por favor. Mateo 10:28. ¿Sí? 10:28. 10:28. Hermano Misael, ¿tiene uno de la hija del hermano Javier? No, ok. Parece que lo tiene. Ya lo tengo. ¿Usted lo tiene? Dice, Adelante. y no temáis a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. Así es. ¿Cuál es el asunto de lo que dice Cristo, hermanos? A ver, no temamos al que puede matar El cuerpo. el cuerpo. No es cierto, hermanos, que nosotros en la actualidad le rinden un culto al cuerpo, hermano. No es malo salir a correr, etc. Pero cuando se vuelve exagerado, hermanos, el culto al cuerpo, siendo dice que la Biblia que ni carne ni sangre va a heredar al reino de Dios. Y exageramos el cuidado del cuerpo y quitamos el cuidado del alma. Y el que va a permanecer, ¿cuál es? ¿El cuerpo o el alma, hermanos? El alma. Aparte, hermanos, vamos a ser viejitos un día, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cómo es el taoísmo en última instancia fatalista y en agudo contraste con las cosmovisiones cristianas sobre la naturaleza del bien y el mal? Efesios 6:12. ¿Quién lo lee, hermanos, mientras termino? ¿De qué manera esta batalla es tanto finalizada como en proceso, hermanos? El taoísmo es una instancia fatalista, hermanos. ¿Por qué fatalista? Porque no hay una victoria, no hay nada, porque aquel que cree en el taoísmo hay una relación entre el bien y el mal. Entonces, si hay una relación entre el bien y el mal, no hay victoria como tal, sino solo una aceptación de las cosas. O sea, no hay victoria, no hay nada, ¿no? Solo es una relación, ¿sí? El taoísmo dice que Dios es todo, ¿sí? La moral no existe. Si hay una relación entre el bien y el mal, la moral no existe, ¿verdad? Porque se acepta el bien como se acepta el mal. Entonces hay una puerta abierta hacia el adulterio, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el taoísmo es fatalista, hermanos. Pregunta número 4, por favor. Dice la pregunta número 4: ¿de qué manera Judas niega las afirmaciones del taoísmo y demuestra a Jesús como Señor, la realidad del bien y del mal, la necesidad de la guerra espiritual? ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 4:18? Por favor, hermanos, 2 de Timoteo 4:18. Ustedes búsquenlo. Y 1 de Pedro 3:12. Nos faltan 2 preguntas para terminar. Era Timoteo, ¿no? 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, ¿qué dije? 4:18. Ah, sí, 4:18. 2 de Timoteo, perdón. No es primera, es 2 de Timoteo. Y el Señor me libre de toda obra del mal y me perseverará para hacer para su reino celestial, al que se gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, el reino celestial tiene que ver con el reino de ahora. Cristo está en el reino con nosotros en este momento. Nos está ayudando a salir de los problemas y de las enemistades que tenemos nosotros con nuestro cuerpo, para poder estar cuando Él venga. Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir fuego consumidor, hermanos? ¿Qué puede estar delante del fuego? A ver, díganme. ¿Qué puede convivir con el fuego? Si nosotros ponemos el plástico en el fuego, ¿puede estar? Si nosotros acercamos la madera con el fuego, ¿puede estar? Pasen, hermano, pásenle. Si nosotros acercamos un árbol en el fuego, ¿puede estar? Ahora dígame, ¿qué puede estar con el fuego, hermanos? Otro fuego. ¿El fuego con el fuego se hace daño? No, hermanos. Es decir, si la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, ¿qué es lo que puede estar delante de Dios? El fuego.
nosotros que hemos adquirido el Espíritu de Dios, somos conformados como Dios. Y dice la Biblia que le veremos como Él es, porque seremos como Él. No podemos estar delante de Dios si no vamos a ser como Dios. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. El taoísmo dice que vamos a tener una relación entre el bien y el mal. El taoísmo dice que así como somos nos debemos de aceptar. Si eres mentiroso, pues sigue mentiroso, ¿verdad? Nomás acéptate a ti mismo. Y ya la hiciste. Y Dios dice que no, que tenemos una lucha contra carne, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, hermanos, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Hermanos, este es el Evangelio de Cristo. Hoy debemos de escuchar que si queremos estar cuando Él venga, vamos a ser como Él es. Ahora, el que no esté con Él cuando Él es, Él va a venir y como es fuego consumidor, va a consumir a todos los que no estén como Él. ¿Se entiende, hermanos? El Evangelio de Cristo. El taoísmo dice, si tú eres adúltero, pues acéptate como adúltero y ya, no hay ningún problema. Pero la Biblia dice que el que mirare a una mujer y que la codicia en su corazón, ya está la raíz del mal. Quítala. Son dos pensamientos diferentes en esta mañana. Estamos viendo del taoísmo al ¿qué? ¿Cómo se titula la lección? Del taoísmo a la guerra espiritual. Nosotros tenemos una guerra espiritual. Los ídolos de este mundo, los pensamientos de este mundo, las filosofías de este mundo son diferentes al Evangelio de Cristo. El taoísmo es un pensamiento de Satanás que está en las mentes de los hombres. Y el Evangelio de Cristo es el que esperamos con ansia para cuando Él venga y estar con Él. Pregunta número 4, por favor. Pregunta número... ¿Tiene su escuela, hermano Carrillo? Aquí tiene una, mire, vamos a la pregunta número 4. Nos faltan 2 para que esté con nosotros, hermano. Bienvenido. Dice, ¿de qué manera Judas... Gracias. ¿De qué manera Judas es el Evangelio de Cristo? Es un Evangelio. ¿De qué manera Judas niega las afirmaciones del taoísmo y demuestra a Jesús como Señor, la realidad del bien y del mal, la necesidad de la guerra espiritual? ¿Qué nos dice 2 Timoteo 4:18? Por favor, ya estamos terminando. Nos faltan 2 preguntas. 2 Timoteo 4:18. ¿Quién lo tiene, por favor? Solamente ese y otro hermano que me lo dé a 1 Pedro 3:12. Ayúdenme con las citas bíblicas y vamos a terminar rápido. 2 Timoteo 4:18 y 1 Pedro 3:12. Hermanos, díganme, hermana. ¿La puedo leer? Adelante, por favor. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. ¿Para qué nos va a perseverar, hermanos? Dios. Para su gloria, para su gloria y para su reino celestial. Y en su reino celestial dice la Biblia que allí no entrará cosa inmunda. Hermanos, voy a decir algo muy claro. Hermanos, a mí se me es impuesta necesidad de decir las cosas claras, hermanos, a los que entendemos el Evangelio de Cristo. Tenemos que hablarle las cosas claras como Cristo las habló. Para estar en el reino celestial, dice la Biblia que debemos de tener la vestidura perfecta. Y Apocalipsis habla, las bodas del Cordero se han acercado. Y se les dado a la novia vestirse de lino fino, lino y resplandeciente, que son las buenas acciones. Hermanos, nosotros somos la novia. Y se nos ha dado un vestido, el más hermoso vestido de novia que hay sobre la tierra. Y ese es Cristo el que nos está vistiendo. Nos quita los trapos andrajosos y nos pone los vestidos más hermosos.
Amén. Y los vestidos más hermosos es las buenas obras que ha preparado de antemano para aquellos que aman su venida. Quienes amamos la venida de Cristo nos vamos a vestir y le vamos a pedir y vamos a luchar todos los días de nuestras vidas con nuestra carne y decirle al Señor, ayúdame Padre para cambiar. Ese va a ser como un disco rayado. ¿Alguien se acuerda de los discos de antes, hermanos, los negros? ¿Verdad? Si se rayaban era... ¿no? Y decía, vamos de nuevo, el disco rayado, ¿no? Hermanos, la iglesia debe de ser un disco rayado en el buen sentido de la palabra. El disco rayado es el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. A ver, díganlo otra vez. El que perseverare hasta el fin. Este será salvo. El que perseverare hasta el fin. Este será Si un día nos queremos ir el que perseverare hasta el fin. Si un día vemos que está un hombre muy guapo, el que persevera hasta el fin. Si un día vemos que hay mucho dinero por allá, mala vida, el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Ok, o amamos la venida de Cristo o amamos la muerte eterna. No. Hermanos, en este tiempo no se cree, se escucha nomás la venida de Cristo, pero no se habla de la muerte eterna. Y el Evangelio habla de las dos cosas. O estamos cuando Cristo venga, o también vamos a estar cuando Cristo venga, pero nos va a consumir. Porque la cercanía de Él, dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y todo el que esté delante de Él va a ser como estopa. El Evangelio es para hoy. El taoísmo no es Evangelio. El taoísmo son filosofías humanas. Nosotros no creemos en las filosofías humanas, creemos en el Evangelio de Cristo. El taoísmo está en la iglesia, hermanos. ¿Creen ustedes que el taoísmo está en la iglesia? Sí. Cuando yo vengo a la iglesia y veo el mandamiento y digo, este mandamiento no me gusta, pero este sí me gusta, ¿no? Es cuando digo, Señor, esta parte que tú estás diciéndome no me conviene, no me gusta. Oración, ayuno, venir los sábados, porque esto no me gusta, pero sí me gusta que tú das la vida, que tú me alivias cuando estoy enfermo, que tú me mantienes con vida, me das el trabajo, que tú, pues el Evangelio próspero, ¿no? Me encanta el Evangelio próspero. Habla de un dador de vida, habla, tu llaga será curada. Habla el Evangelio próspero, es tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Ese es el Evangelio, hermanos. Pero también el Evangelio es, yo soy tu Señor, yo te voy a mandar y tú vas a obedecer. ¡Pum! ¿Hay responsabilidades? Responsabilidad. Tengo derechos, pero tengo responsabilidades. ¿Tengo derechos? Pero tengo responsabilidades. Yo te acepto, dice el Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Yo te acepto como Salvador y Señor. O yo te acepto solamente como Salvador. Me dices, la vida me salvas y voy a estar contigo. No, espérame, ese no es el Señor completo. El Señor, tú tienes que obedecerlo aquí, tienes que obedecerlo acá. Para que sea tu Salvador y Señor. Si vienes a la iglesia y Dios te dice que debes de ser un siervo obediente, pero no te incomodas como Cristo se incomodó en predicar el Evangelio, entonces eres un siervo negligente. ¿Sí? Y fíjense lo que dice la Biblia, vamos a terminar. Que cuando tú hagas todas esas cosas y termines tu trabajo, tú solamente vas a decir, Señor, un siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, eso hice. No hice más. Este es el Evangelio de Cristo. Fíjense, hermano, que aún cuando ya hemos hecho tantas cosas en la iglesia, en favor de la iglesia, yo estoy diciendo, no, yo soy el pastor. Yo estoy aquí arriba y ustedes abajo, porque yo soy santo y ya me estoy elevando al cielo y ustedes sí. No. Cristo vino a servir a todos. Y vino a lavarle los pies
a nosotros, a darnos vida. Entonces, ¿cómo queremos nosotros estar arriba de Cristo? ¿No? El que trata de ser y de ser grande en la iglesia, hermanos, es como querer ser arriba de Cristo. Eso no se puede, hermanos. Pregunta número 5, rápido, ya vamos a terminar. Estuvimos en la escuela que se llama Del taoísmo a la guerra espiritual. El taoísmo es una relación entre el bien y el mal, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo. Pero nosotros tenemos una guerra espiritual. Nosotros no nos conformamos con el bien, perdón, con el mal. Más bien vencemos el mal con el bien, ¿verdad? Hay veces, antes nos insultaban, ¿no? Y teníamos un repertorio, ¿verdad? A lo mejor todavía tenemos repertorio de cómo decirles, pero ya no les decimos. ¿Verdad que sí? Teníamos, no, todavía los conocemos, ¿verdad? Pero ya no salen de nuestros labios. Ya no. Sí sabemos qué decir, hermanos. Porque cuando nos enojamos, nomás nos dejamos regañar. Está bueno, no te voy a decir nada. Pero hoy debemos de vencer el mal con el bien, con el bien de Cristo. 5. ¿Cuál es su verso favorito en la Biblia acerca de la guerra espiritual y de qué manera este verso conforma su entendimiento del bien y del mal? Hermanos, ¿cuál es su verso favorito acerca de lo que es una lectura bíblica que habla acerca del pleito del bien y del mal, o de la contienda que nosotros tenemos del bien y del mal? ¿No lo tiene usted? Le voy a dar 3. Los vamos a leer y vamos a terminar. ¿Sale? Hermano Carrillo, 2 Corintios 10, 3 al 4. Hermana Misael, Gálatas 5, 17. Y hermana, si nos quiere ayudar aquí alguien, hermana que nos visita, hermana, 1 Pedro 2, 11. A ver si le ayuda, hermana, y le damos chance. No se estamos dando chance. Le estamos dando oportunidad, hermanos. ¿Cuál dijo Pedro? Sí, mire, repito, 1 Pedro 2, 11. ¿Y luego a quién más? Gálatas 5, 17. Hermana Misael. Y hermano Carrillo, 2 Corintios 10, 3 al 4. Escuchen, hermanos, son textos que hablan acerca de nuestra guerra espiritual. A ver, hermanos. Empezamos. Hermano Carrillo, ¿lo tiene? Bueno, ¿quién lo tiene por ahí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oh, wow, aquí tenemos la guerra espiritual, hermanos. ¿Sabe que en nosotros hay una guerra espiritual? En ocasiones creemos que la guerra espiritual es externa, pero no, es aquí. Aquí nosotros tenemos dos naturalezas y una está peleándose con la otra, ¿no? ¿A quién no le gusta? Oye, te peinaste muy bonito, ¿no? Te miras muy bien. Todo eso le gusta a la cabra, ¿no? Te invito al Golden Corral, ¿verdad? Y yo voy a pagar todo. Eso nos encanta. Pero pocos dicen, ay, te invito al Golden Corral y yo voy a pagar. Eso es lo que dice también la Biblia, ¿no? Habla la Biblia de que más bien es dar Que recibir. y eso tiene que ver con el corazón, porque es el centro de las emociones. A través del espíritu uno se siente bien cuando dice, hermano, yo te voy a invitar a esto, pero lo hace de corazón. Hay una guerra espiritual. Siguiente, hermano Carrillo, ¿lo tiene? Por favor, a ver. Segunda de Corintios 10, 33, 4. Bueno, vamos a ayudar a la primera de Pedro 2, 11. No, ¿quién fue? Gálatas 5, 17, hermano, ¿lo tiene? No. Ya lo leí, Gálatas 5. No, ¿qué? tenemos. Ella tiene primera de Pedro. Oh, sí. Primera de Pedro. Siguiente, sí, gracias. No. Sí, léale, parece léale. así. Léale. A ver, ¿cómo dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Ajá. que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así es. Amén. Los deseos carnales, ¿contra quién batallan, hermanos? ¿Contra mi vecino? ¿Contra quién batallan? Contra nosotros mismos. ¿Y cómo nos hacen sentir mal cuando fallamos? Ahora, ¿cuándo se pierde la oportunidad de restablecerse delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando cometemos. No, quiero decir,
Si hemos cometido error, ¿cuándo se pierde la oportunidad de ya no volver delante de Dios y de ser restablecidos y de ser emblanquecidos de nuevo? Cuando continuamos haciendo esos mismos actos. Cuando continuamos haciendo lo malo, estamos equivocados. Pero si un día queremos y nos sentimos mal, es el Espíritu de Dios que está en nosotros redarguyéndolo. Eso es bueno, hermanos. Amén. Repito de nuevo esto. Cuando nosotros nos sintamos mal, cuando estamos haciendo lo incorrecto, eso es bueno porque el Espíritu de Dios está ahí en nosotros. Y mientras tengamos vida, hay oportunidad. La Biblia siempre sigue diciendo, hermanos, es una actualidad. La Biblia es actual para nosotros. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Hoy es el día el que toca tu paz. Mientras estemos, hágale así, hermano. Si usted pudo respirar, Dios le dice que todavía hay vida para usted. Amén. Para cambiar, para aceptarlo como su Salvador, para hacer las cosas bien y para seguir adelante. Hoy es el día de la salvación para todos. Dios no vino a condenar, hermanos. La iglesia tampoco vino a condenar. Yo no sé qué iglesias son esas que se ponen y empiezan a condenar al mundo y a las mismas personas de la iglesia. Empiezan a, tú dices esto, wow, vete, ni te quiero ver, ¿verdad? Porque manchas de aquí el piso. No vinimos para condenar, hermano. Venimos para amarnos y restaurarnos. Amén. Amén. Seamos lo que hemos hecho, tenemos oportunidad de la salvación, hermanos. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. El yin y el yang no es el evangelio de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la conclusión, hermanos, y vamos a orar por los hermanos que están en problemas. Hermanos, conclusión: Jesús se preocupa por las almas perdidas. Ahora, le pregunto una cosa, esto acéptelo y aceptémoslo para nosotros. Jesús se preocupa por las almas perdidas. Y Él nos pide que nos preocupemos por ellos también. Sin embargo, no podemos ser eficaces en la guerra espiritual por ellos si no estamos también generando la guerra espiritual interna. El bien y el mal son reales y la batalla por las almas no ha terminado. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12, 9. Hermanos, escuchen, hermanos. Cuando oremos, ¿cuántos oran aquí, hermanos? Dicen, hermanos, ¿cuántos son cristianos y oran? Hermanos, cuando oremos por toda la iglesia. Oremos por los hermanos, por los que están con problemas y necesidades, por los que están luchando, y oremos por nosotros mismos, porque hasta que no llegue el fin de nuestros días o venga Cristo, hasta entonces hemos vencido, o hasta entonces hemos perdido. Pero que Dios permita que entren más al Evangelio, que se conviertan más al Evangelio de nuestro Salvador y Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta hora, por esta palabra que es para usted y que es para mí. Amén, hermanos. Amén. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, que nos traes tu mensaje, que nos traes tu palabra. Señor, seguramente hemos fallado, pero tu palabra dice que debemos de luchar. Padre, no permitas que nos quedemos en el suelo. No permitas que seamos vencidos. Permite que aunque hayamos hecho mal, nos levantemos en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, caminemos hacia adelante. Porque tu sangre es poderosa. Tu sangre es preciosa. Tu sangre es actual. El poder de tu mensaje es grande y va para todos los que estamos en este lugar, para ser edificados, para ser reedificados, para levantarnos en victoria y seguir adelante. Señor, tu sangre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Perdónanos, Señor, si hemos hecho mal. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido. Y
con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Bendice a todos los que hoy vinieron a este lugar. Bendice a tus hijos, a los niños y bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos, en esta mañana? Vamos a traer un canto a nuestro Dios y le pedimos a nuestro hermano Juan si pasa a coger las ofrendas en los días. Dice este canto, porque Él vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermanos? Amén. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Y si Él vive, bueno, entonces nosotros tenemos la victoria en su nombre. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Y nuestro hermano Juan nos hará el favor de orar por las ofrendas, los diezmos. Amén. Gracias, Padre bendito, por este día, Padre, que nos has dado de vida, por dejarnos estar todos aquí, Padre. Queremos pedir este día los diezmos y las ofrendas, Padre bendito, que les des a cada familia de lo que ellos estén pidiendo, de las necesidades que ellos tengan. Tú escúchalos y ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, dice este canto, número 140 de sus seminarios. Dice este canto, se titula Porque Él vive. Mientras lo entonamos